Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estoy acá con ustedes. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver lo que es la historia de la contabilidad. Vamos a empezar por mirar algunos conceptos de lo que es la contabilidad y también vamos a ver la evolución de la contabilidad. Entonces, la contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre pobló la tierra y aún mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. Es decir, a los bienes que son de su propiedad, bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía, bienes que prestaba o intercambiaba, bienes que daban administración, etc. Las primeras civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la manera de dejar constancia de determinados hechos que se producían con demasiada frecuencia, como cuántos animales tenía, cuánto alimento había, entre otras, y eran demasiado complejos para poder ser conservados en la memoria. Así que recurrió a símbolos, a elementos gráficos que años más tarde se transformaron en jeroglíficos, y que en la actualidad en nuestra ya sistematizada era los signos y símbolos gráficos, pasando a los jeroglíficos egipcios. Después pasó a lo que fue la escritura babilónica, al primer alfabeto, después pasa al primer alfabeto fenicio, y los escribas, discípulos de los sacerdotes, se encargaron de llevar las cuentas a los faraones, dado que podían anotar las tierras y bienes conquistados. Asimismo, los fenicios, hábiles comerciantes y mejores navegantes, desde 1100 años antes de Cristo perfeccionaron los sistemas contables implementados por los egipcios y se encargaron de difundirlos. También tenemos, después de eso pasó lo que fue el alfabeto griego y también el sistema conocido hoy como es nuestro alfabeto latino. Vamos a ver ahora algo muy importante, quizá lo que es el cimiento de la contabilidad. Algo que si nosotros queremos aprender lo que es la contabilidad, y es lo de la partida doble. En 1494, el monje Luca Paciolo di Borgo explica la partida doble y trata todo aquello relacionado con los registros contables de los comerciantes. Con el transcurrir de los tiempos, la contabilidad ha descubierto los diversos sistemas y métodos que se aplican hasta nuestros días. También debemos mencionar que la contabilidad ha tenido una evolución acelerada debido a que el comercio se ha desarrollado enormemente sus fronteras gracias al avance de la ciencia y la tecnología, que no podía estar ajena a esta evolución. Los estudiosos y analistas de la contabilidad coinciden en declarar que la contabilidad ha tenido 3 periodos evolutivos que pasamos a detallar a continuación. Bien, antes de nosotros pasar a lo que son los periodos evolutivos que vamos a ver este diagrama que aparece acá a la derecha. Acá esto es lo que nos menciona el monje Luca Paciolo di Borgo sobre la partida doble. ¿Qué decía este monje? Dice, el principio de la partida doble nos dice que en toda transacción existe un cargo o debe y un crédito o haber del mismo valor. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros anotamos en una columna del debe una cantidad, en el haber debe haber otra cantidad. Eso nos dice la teoría de la partida doble, que nosotros vamos a estar mirando en un video. Vamos a dedicar un video exclusivo para ver lo que es la partida doble, porque como ya lo había dicho antes, pues son los cimientos de la contabilidad. Si nosotros aprendemos a dominar lo que es la partida doble, entonces vamos a aprender lo que es la contabilidad y vamos a poder ver los temas más avanzados de una manera más fácil. Ahora vamos a comenzar a ver los 3 periodos evolutivos de la contabilidad. Y los 3 periodos evolutivos son el periodo empírico. Las personas llevan sus cuentas en cortezas de los árboles, en piedras y también en nudos. Después sigue el periodo de partida doble o tenuría de libros. La partida doble creada por el monje Fray Luca Paciolo di Borgo, que está vigente hasta el día de hoy. Y
El periodo científico que estamos viendo en estos momentos nace con la revolución industrial de la producción en masa, nace la necesidad de una contabilidad más detallada, allí nace la contabilidad de costos. La contabilidad de costos también vamos a más adelante vamos a ver unos videos sobre lo que es la contabilidad de costos. Entonces vamos a comenzar a detallar sobre lo que son los periodos evolutivos de la contabilidad. El primer periodo es el periodo empírico. Este periodo se manifiesta en el hecho de que en los tiempos ancestrales, inclusive prehistóricos, de nuestra era, los habitantes de la Tierra descubren algunos hallazgos de vestigios humanos hasta determinar un conocimiento exacto de su vida, mediante los documentos gráficos hallados en los lugares en que estos habitaban. Asimismo se encontraron algunos grabados en piedras y troncos de los árboles, como por ejemplo los integrantes de una familia, los animales que cazaban, los peces que lograban en los ríos, etc. Es decir, que estaba manifestado un criterio de contabilidad en forma empírica o primitiva. Luego del transcurso de esta época aparece el pueblo fenicio, aproximadamente por los años 2300 después de Cristo, con una marcada antes de Cristo, con una marcada inclinación al comercio que jamás pudo ser igualada por ninguno de los pueblos de la época. El mismo hecho de haber sido catalogado como los genios del comercio de la época antigua, algunos tratadistas supone que utilizaron la contabilidad, también en forma primitiva, a fin de poder controlar sus innumerables transacciones mercantiles. Fue a partir del siglo XVIII en que se inicia el primer tipo de contabilidad mediante cobros, gastos, que lo usaron las personas dedicadas a las finanzas de aquella época. Este tipo de contabilidad, que es netamente de caja, es decir, que es simple, no utilizaba la partida doble, también tiene su origen remoto, porque el único objetivo fue la anotación de los movimientos de dinero, presentándose como una cuenta de caja separada de cualquier clase de cuenta. Bien, después del periodo empírico, entonces vamos a pasar a lo que fue la época del periodo de tenuría de libros y partida doble, cimiento de la contabilidad. Este periodo se inicia con la utilización de la partida doble, expresión que se usa hace aproximadamente 5 siglos, el cual está dividido en dos partes: el debe y el haber, y en la que se aplican principios matemáticos con la finalidad de hacer una suma de términos positivos y negativos, totalizando separadamente para luego restar de los totales, que en resumen viene a ser una suma algebraica o salto. No nos preocupemos si en estos momentos no entendemos lo que yo acabo de decir, porque como les digo, en el próximo video vamos a realizar todo lo que es la partida doble. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, entonces no se vayan a perder el siguiente video que vamos a realizar. En el año 1494, el monje italiano Fray Lucas de Paciolo por primera vez alcanza al mundo entero la partida doble para ser aplicada a la contabilidad, que a fines del siglo XV la contabilidad era deducida del álgebra, siendo el debe y el haber expresiones matemáticas que se expresan o relacionan con lo positivo, que es esta columna, y negativo, transferidos a la contabilidad. Así, por ejemplo, el signo por colocado antes del nombre de una cuenta, esta deberá ser cargada, determinándose por costumbre que debe ser anotado en el lado izquierdo, es decir, en este. En tanto que el signo A indica que la cuenta debe ser abonada, es decir, y por lo tanto deberá ser reflejada en el lado derecho. Es decir, que por acá se sumaban las transacciones del dinero que tenían ellos en la caja, por acá aumentaba y por acá disminuía, y este concepto para lo que es la caja y el dinero en efectivo sigue vigente hasta nuestros tiempos. Bien, después de esto, entonces vamos a ver lo que es este ejemplo. Dice: la teoría de la partida doble tiene como fundamento que por cada aumento de la columna del debe, por esta columna, existe una disminución en el haber. Por acá disminuye. Es decir, que cuando nosotros debitamos una cuenta, hay otra que se va a acreditar. Entonces podemos decir que en toda transacción económica se afectan por lo menos dos cuentas dentro de la contabilidad. Vamos a ver un ejemplo. La empresa XYZ compra un computador por 1.000.000 de pesos. Allí se afecta la cuenta de la caja, que disminuye en 1.000.000. Pero en contrapartida aumenta los bienes de la empresa en 1.000.000 al entrar el computador,
¿Qué quiere decir esto? Por acá, por el debe, que es lo que entra, estaría el computador que compra la empresa, que entra a la empresa, y por acá, por esta columna, también entraría, saldría 1.000.000, pero de la caja, porque estamos pagando en efectivo. Bien, pero no nos preocupemos porque, como ya les dije, en el próximo video estaremos viendo lo que es la partida doble de una manera más detallada y vamos a estar viendo ejemplos prácticos. El tercer y último periodo de la contabilidad es el periodo científico de la contabilidad. Nace conjuntamente con la Gran Revolución Industrial, cuando en el año 1796 Inglaterra pone en funcionamiento la primera máquina a vapor, con la cual se da un intercambio trascendental en sus modos de producción, dando origen a la producción en masas, es decir, a gran cantidad de un mismo producto en poco tiempo. Todo este proceso de cambios hace que se dé con gran determinación el surgimiento de grandes fábricas, en este caso de manera especial las textiles, y esto permite que la contabilidad despliegue esfuerzos para poder medir, controlar y vigilar los recursos que tenían las fábricas. En esta época nace la contabilidad de costos, definida como la contabilidad encargada de determinar de una manera exacta cuánto cuesta producir un bien o prestar un servicio. Bien, entonces, dentro del periodo científico, podemos decir que la revolución industrial fue un precursor de lo que fue la contabilidad de costos. Ese podría ser, digamos, una de las grandes aportes que hizo la revolución industrial para la contabilidad. Bien, la contabilidad en el siglo XXI tiene como rasgos principales es que el internet y los computadores hacen el trabajo más fácil para la teneduría de libros y guardar información. ¿Qué quiere decir esto? Unos 20 años atrás o 30 años atrás, los contadores eran personas que se dedicaban a registrar transacciones en los libros y no les quedaba tiempo de analizar la información, sino que como ellos tenían que llevar estas transacciones manual, entonces ellos tenían que, digamos, estar constantemente mirando de que las transacciones estuvieran bien realizadas. Gracias a la tecnología y al internet y a los programas contables, hoy en día un contador o un auxiliar contable puede llevar la contabilidad ahí y ya el contador le va a quedar mucho más tiempo para realizar todas otras actividades más importantes dentro de la empresa. Otra de las grandes rasgos de la contabilidad moderna es que la globalización y el auge del comercio mundial hizo necesaria la creación de un lenguaje universal contable, con lo cual nacen las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, que en estos momentos en Colombia se están empezando a implementar, a pesar de que la ley 1314 del año 2009 estaba anunciando la adopción de la NIF para Colombia. En estos momentos en nuestro país se está comenzando a realizar una implementación. Pero ¿qué son las NIFs? No son solamente sino de que un lenguaje universal, es decir, que nosotros vamos a presentar los estados financieros en cualquier parte del mundo, y en cualquier parte del mundo van a ver cómo está nuestra empresa respecto a otras empresas y si las empresas extranjeras quieren hacer negocios con nosotros. Y también tenemos que hoy la contabilidad cambia su enfoque y el profesional contable, es decir, el contador ya no se encarga de la teneduría de libros, sino de analizar la información para tomar decisiones gerenciales, y esto gracias, como vimos en el primer punto, al internet y a las computadoras. Entonces hoy en día ya el contador se dedica a tomar las decisiones financieras dentro de la empresa, si un proyecto es viable o no, a mirar los costos de los productos o del proyecto y finalmente ayudar a gestionar unos recursos, etcétera. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like, suscribirse y dejar un comentario a mi página. Muchas gracias por haberme visto y que estén muy bien, amigos.